Se conoce como poesía chicana a la producción literaria hecha actualmente en el sureste de Estados Unidos por residentes de este país, pero que tienen ascendencia o procedencia mexicana. De hecho, la palabra chicano viene de la féresis de mexicano o chicano. De acuerdo con lo propuesto por Juan Rodríguez, la producción chicana puede dividirse en tres fases: de 1948 a 1945, de 1945 a 1960, y durante los años 70 se da el florecimiento de las producciones literarias. El autor Sergio Elizondo nace en Sinaloa en 1930. Según Bruce Novoa en su libro Chicano Authors, Elizondo emigró a Estados Unidos como espalda mojada, hasta convertirse en profesor en la Universidad Estatal de Nuevo México. Como temas principales en su literatura, se evidencia una profunda y torturada meditación sobre la naturaleza del chicano y sus conflictivas relaciones con el anglosajón. El poema que se analiza lleva por título Chicanos, publicado en la antología de poesía chicana de Fernando García Núñez en el año 2009, en coordinación con la Universidad Autónoma de México. Ahora Maynor Herrera nos deleitará con la declamación del poema. Yo, Señor, pues soy chicano, porque así me puse yo. Nadie me ha dado ese nombre. Yo lo oí y lo tengo. Es que ya no soy un niño, soy hombre. Mexicoamericano porque hablando nací, lengua de la raza. Americano por estas otras costumbres de esta gente. Tengo dos palabras, español e inglés. A veces bien, a veces mal, pero dos. Ahí se va, pues. Latinoamericano era hace 30 años, cuando me daba vergüenza mi cara, negando ser lo que era, pero ya ve, viejo, uno cambia, pasa el tiempo, piensa. Americano de ascendencia española, ¿qué es eso, mano? Que largo y vacío suena, pero me cubre la cara. El poema se compone de 21 versos. Su métrica es variada, ya que presenta versos de 6 sílabas hexasílabos, así como otros versos de 15 sílabas. En cuanto a la rima, no se establece ninguna estructura permanente, por lo que el poema tiene una rima y una métrica libres. Dentro de los indicadores poemáticos propuestos por López Casanova, el título cumple dos funciones: la fática y la pragmática, siendo la primera la señal que abre el canal de comunicación entre el texto y el receptor, y la segunda la proyección del sentido que éste genera en el lector. Chicanos, sustantivo común e indicador del rol social, introduce en el lector una idea de definición del ser, el cual, conforme se adentra en la lectura, la palabra chicano se deja de ser común para convertirse en una identidad definida y propia. Para el análisis del esquema temático se define como tema la identidad del ser chicano, en donde el sujeto lírico busca definir una identidad propia. Esto se puede apreciar en el verso 1, yo, Señor, pues, soy chicano, en donde se deja claro su objetivo, definirse como ser, explicarse, apropiarse de su identidad. En relación con las unidades temáticas se han definido dos unidades. La primera, que abarca del verso número 1 al 5 y del verso 13 al 17, y la segunda, que se presenta entre los versos 6 y 12 y del 18 al 21. La primera unidad temática se ha definido como la aceptación del ser chicano a partir de su madurez o experiencia. Por ejemplo, en el verso 17 se menciona: uno cambia, pasa el tiempo, piensa, en donde la reflexión que se hace sobre su identidad y su autodefinición es a partir del paso del tiempo y la experiencia de vida. Se percibe de manera clara el cambio entre el antes y el ahora, tema recurrente en la literatura de Elizondo. La segunda unidad temática gira en torno a la resignación que se produce al definirse como chicano, es decir, como una mezcla. Se ahonda en ese sentimiento de zozobra que genera el no pertenecer completamente a una cultura y no poderla asumir como suya, porque ninguna lo es. Por ejemplo, en los versos 20 y 21, donde se menciona: qué largo y vacío suena, pero me cubre la cara. La conjunción adversativa genera un sentimiento de resignación. No pueden esconderse sus raíces, porque más allá de lo interior, de lo que se lleva adentro, las diferencias también se notan en el exterior, en el físico.
A partir de esto, la articulación temática se define como cíclica, ya que el sujeto lírico vacila entre definirse y la resignación que genera el no poder hacerlo de una forma simple o pura, estática. Se debe recordar la necesidad decimonónica de clasificarse. El chicano no ha logrado entrar en las categorías ya propuestas en los esquemas sociales impuestos. Por último, en relación con la esfera de jerarquización, se establece una relación complementaria entre las unidades temáticas. En cuanto a la articulación lírica, el sujeto actorial se convierte también en objeto, dado que su objetivo es explicarse, definirse. De ahí que se establezca una relación reflexiva entre el sujeto y el objeto actorial. Esto se evidencia en los versos 1 y 2 donde menciona: yo, Señor, pues, soy chicano, porque así me puse yo. La reiteración del pronombre personal de primera persona deja clara su participación como sujeto actante y, a su vez, objeto sobre el que recae la acción o bien la definición. En relación con el modelo compositivo o principio ordenador, se puede decir que el poema es simétrico, ya que establece unidades temáticas en una relación A1-A2, que luego se repite en los dos últimos apartados. Por último, el clímax o tensión poética presenta una estructura de climas parciales, en donde cada una de las unidades presenta un momento de tensión poética, que luego será postergado por un anticlímax presentado en la unidad siguiente, según como lo expone López Casanova al mencionar, y cito, el juego de subidas y bajadas emocionales. Como segundo apartado se procede a un análisis de la forma exterior, es decir, el plano de la figuración en relación con la teoría de López Casanova. Para esto se analizará el poema en apartados. El primer apartado se compone del verso 1 al verso 5. Para empezar, se presenta el vocativo Señor, en donde hace un llamado de atención del otro, ya que lo que se dará a continuación es una explicación sobre su identidad. En el mismo verso se presenta el sustantivo chicano, en mayúscula, lo cual genera la idea de apropiación de la identidad y toda la carga que conlleva esta denominación en la sociedad. El verso siguiente se introduce con una conjunción explicativa, lo cual permite al sujeto lírico dar razones por las cuales ha afirmado lo anterior, es decir, su identidad chicana. Llama la atención la reiteración del pronombre personal yo, ya que genera la idea de independencia, de autonomía. La misma se afirma en el verso 3 al decir, nadie me ha dado ese nombre. Se presenta la corriente de pensamiento decolonial al afirmar que fue él mismo quien se asignó una identidad. No obstante, en el verso siguiente al decir yo lo oí, se construye una idea de rumor, se da la aparición de un tercero o terceros que han dicho el nombre que el sujeto lírico ha escuchado. Es interesante observar en estos versos entonces el pensamiento fronterizo, en donde se da una autonomía, una denominación autónoma, pero que a su vez no es invención propia, sino que está dada por otros. Lo que hemos estudiado como la dicotomía desoccidentalización-occidentalización. Esa búsqueda de definir a partir de identidades propias, pero que a su vez se genera en comparación o en diferenciación con el otro. Al final del apartado del verso 5, el sujeto lírico se explica. La autodefinición no ha sido momentánea o rápida, sino que es el resultado del paso del tiempo, ya que se evidencia al decir, ya no soy niño, soy hombre. En cuanto al segundo apartado, que va desde los versos 6 hasta el verso 12, se percibe la necesidad del sujeto lírico por explicarse, por justificar su mezcla. Para empezar, la palabra mexicoamericano, neologismo que da idea de conjunto, dos partes, define cómo se percibe a sí mismo el sujeto lírico. Al emplear esta palabra, semánticamente transmite su concepto de identidad, una identidad formada por dos partes. En primer lugar, la lengua de la raza. Nótese el sustantivo mayúscula sugiere la importancia que tiene para el sujeto la referencia a un grupo social determinado. Asimismo, al decir hablando nací, se aprecia la importancia que tiene la palabra como marcador identitario. En segunda instancia, se procede a la explicación de por qué es americano. Sin embargo, los adjetivos demostrativos estas y el adjetivo calificativo otras genera una idea de distanciamiento, de diferencia. Que quede claro que no es un distanciamiento espacial, sino de identidad. No se siente como ellos y de ahí que son estas otras costumbres.
En la misma línea de análisis, en el verso 10 dice: tengo dos palabras, español e inglés. Se presenta una metonimia al emplear palabras para referirse al idioma que a su vez se convierte en la identidad. En el verso 11, al decir a veces bien, a veces mal, el sujeto lírico asume como parte de su identidad el uso incorrecto de los idiomas, crítica que se le ha atribuido a este grupo de escritores y que ahora se nos presenta naturalmente como parte de su forma de ser. Para finalizar este apartado, en el verso 12 se da una aceptación de su condición híbrida al decir: pero dos, ahí se va, pues. La conjunción adversativa aclara esa mezcla que convive en ellos. La expresión propia del discurso ahí se va genera la idea de resignación, de aceptación, afirmada con la conjunción pues. Durante los versos 13 al 17 se retoma la idea de aceptación y del paso del tiempo como un proceso de construcción personal. Se puede evidenciar cuando el sujeto lírico propone el término latinoamericano, una denominación oficial, pero que ya no es válida para él, de ahí el uso del verbo en pretérito imperfecto era. Si bien al usar un tiempo imperfecto no se da plenitud de la acción acabada, se debe tomar en consideración esta idea de latinoamericano, que no es válida para él, pero sí para el resto de las personas. De nuevo la dicotomía desoccidentalización-occidentalización. Para finalizar el verso, se presenta el paso del tiempo y el cambio entre antes y el ahora. Menciona el sujeto lírico que eso era hace 30 años y continúa la explicación del por qué así era al decir cuando me daba vergüenza mi cara. En este verso se puede percibir la situación conflictiva que pasan los chicanos, la exclusión y la discriminación. De ahí que sienta vergüenza. Asimismo, al emplear la sinécdoque cara, entendemos que se refiere a su identidad, sus raíces y todo su ser. En el verso 15 es claro el conflicto de identidad por el que han pasado y pasan los chicanos al decir, negando ser lo que era. El juego de palabras clarifica lo más profundo del conflicto, no ser nada o no sentirse parte de nada al punto de negarse a uno mismo. Sin embargo, en los versos 16 y 17 introducidos por la conjunción adversativa pero, se da un giro, ya que el sujeto lírico no es el mismo de antes, es otro, uno viejo que ahora se conoce y se asume como es. De nuevo al decir uno cambia y piensa, se nos demuestra esa reflexión sobre su condición, su apropiación y aceptación como ser diferente, es decir, como chicano. Cabe señalar en este verso el empleo del vocativo viejo, el cual adquiere importancia si se establece relación con el mismo recurso empleado anteriormente en el verso número 1. Ahora este vocativo es más amistoso y denota confianza. Para finalizar, del verso 18 al 21 se presenta de nuevo una reflexión sobre su condición cultural con un tono de resignación. Por ejemplo, al afirmar americano de ascendencia española, está planteando de nuevo una denominación o clasificación que se les ha asignado culturalmente. Sin embargo, para el sujeto lírico esta no tiene validez, no tiene sentido, y se sabe cuando dice ¿qué es eso, mano? La pregunta retórica denota la incomprensión sobre esta clasificación que se les ha dado. Inmediatamente reflexiona sobre ello al decir qué largo y vacío suena. Los adjetivos tienen una connotación negativa. Largo para no significar nada y vacío porque realmente no se ajusta a su ser, a su identidad. Asimismo, el adverbio exclamativo genera asombro, es decir, incomprensión. Sin embargo, para el verso final se presenta un tono de resignación, pero me cubre la cara. De nuevo, el empleo de una conjunción adversativa para introducir la idea de que no se puede hacer nada, su cara lo delata. Y se presenta de nuevo la sinécdoque en relación con su ser, con su identidad, es decir, algo que no se puede esconder. La poesía chicana se ha catalogado como una poesía de frontera o fronteriza, donde se evidencia una carencia de reconocimiento de su cultura por parte de las culturas en el poder. No hay lugar para la cultura chicana en la dinámica social. No son americanos ni mexicas. De igual manera, los pueblos indígenas han sufrido esta tormenta de identidades, donde no pueden ser ellos mismos ni considerados partes de una cultura oficial. Un ejemplo que da a conocer esta problemática es la producción de Natalio Hernández.
nacido en Veracruz en 1947, y quien ha demostrado inquietudes de un pueblo indígena que no es tomado en cuenta como parte de la sociedad actual, ni valorado como una cultura independiente. El poema se titula Yo también soy ser humano. Según Francisco Javier Romero, en su estudio titulado Literatura indígena mexicana en búsqueda de la identidad nacional, el trabajo de Hernández, y cito, es un claro ejemplo de la literatura escrita por un indígena que se ubica en su realidad étnica para expresar cómo lo ven los blancos o mestizos, de manera que se presenta desde otra vertiente cultural el problema de la decolonización, retomando posteriormente la producción de Sergio Elizondo. El sujeto lírico indígena expone su identidad al decir, tengo mi pensamiento, mi propia vida, afirmando que no se necesita ser dicho o catalogado por otros, sino que él tiene su identidad y merece reconocimiento como tal. Al igual que en la obra de Elizondo, el sujeto lírico en la poesía de Hernández hace un llamado a la toma de conciencia de los otros, los blancos, para que lo consideren sujetos independientes y que no necesitan ser definidos por nadie. Por ejemplo, en los versos, algunos blancos dicen que soy animal, que es inútil mi existencia. Es una opinión equivocada. Tengo mi propia sabiduría, mi propia vida. Vale mi palabra es bella. Sin embargo, cabe aclarar que la poesía de Hernández no tiene el tono de resignación que sí se presenta en Elizondo. Tal como lo establece Romero, la obra, y cito, no es un signo de lamentación o una protesta velada, es la declaración sensible y determinante del indio, que en nuestros días aún busca el reconocimiento y la valoración de su existencia. El sujeto lírico quiere ser expresado, exige por derecho propio a existir y a ser reconocido en todas las latitudes. Es una voz que manifiesta la grandeza de una raza que se niega a morir en las manos de la modernidad. En síntesis, la búsqueda de valoración y de la identidad es un problema que aqueja a muchas comunidades en el mundo y se ha convertido en un tema recurrente en la poesía, ya que se le da el valor militante social. Ejemplos de esto se presentan en la literatura chicana, indígena e hispano-magrebí. A modo de conclusiones, la poesía, en mayor o en menor grado, ha tenido un papel fundamental dentro de la ciudad como un ente denunciador. Un motor de producción de la poesía chicana es la vacilación entre el ser y el ser lo que dicen que soy, un juego peligroso que los ha perseguido desde la modernidad y con el que sigue luchando. Sergio Elizondo presenta una poesía que no es demasiado culta ni altamente metafórica. Sin embargo, su mensaje es claro y el sujeto lírico tiene la libertad de expresar lo que siente y lo que piensa sobre los problemas que está experimentando. La poesía de Sergio Elizondo y Natalio Hernández presentan, de diferentes formas y con diversas estéticas, una problemática social que ha trascendido el tiempo y el espacio. La necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser reconocidos y valorados tal y como somos, con nuestros sistemas sociales y culturales. Se debe tener claro que las problemáticas relacionadas con la discriminación, la migración y la búsqueda de un mejor destino son provocadas por los sistemas sociales, políticos y económicos en los que vivimos. La búsqueda de reconocimiento y estatus es totalmente válida en una sociedad que solo reconoce una cultura dominante y donde, lamentablemente, todo aquello que se aleje de la norma es inválido o mal visto.